Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, depende de dónde estés. Bueno, en esta oportunidad no estoy no estoy en vivo, estoy grabado. En este momento estoy volviendo de un campamento, así que bueno, vamos a compartir esta clase de esta manera. Pero quiero comenzar haciendo un repaso de algo que hablamos hace unas clases atrás, porque entiendo que surgieron algunas dudas respecto al tema de los detonantes y la planificación, así que les voy a compartir pantalla y voy a explicar brevemente, antes de entrar a la clase de los tips, que tiene que ver con cómo salir del oscuro mundo porno, que de alguna manera se complementa con lo que hablamos sobre la raíz y sobre el proceso. Y una breve explicación de este gráfico nos va a ayudar a entender un poquito más este tema de las dudas que habían surgido, ¿sí? En este gráfico lo que vemos es la razón profunda del consumo de pornografía, que tiene que ver con la necesidad de Dios, la desconfianza en Dios y el pecado, las heridas del alma, que son las dos cosas más importantes, es decir, la cuestión espiritual y la cuestión del alma. Todo esto genera creencias erróneas, y a su vez el contexto también influye en la persona para que consuma pornografía. Ahora, acá ustedes ven que de la persona sea una flecha hacia el detonante, porque en definitiva la puerta al consumo es el detonante. Es una situación específica, que ahora vamos a hablar un poquito más de detonantes, una situación específica, algo que le sucede a la persona y que activa el deseo, dispara la necesidad de consumir pornografía. Pero, y acá está el punto crucial, el detonante se transforma en detonante si y solo si su relación con Dios no está en su mejor momento, o sea, se corta su relación con Dios. ¿Por qué? Porque si la persona está bien con Dios, ese detonante es bloqueado, neutralizado y superado. Esto lo hemos hablado en otra oportunidad. Ahora, si la persona no está bien con Dios, muy probablemente empiece el ciclo adictivo, que es un poco también lo que hablamos en clases anteriores. El ciclo adictivo empieza con la activación, con la aparición del deseo de consumir, la justificación, y ahí sí planificación, y bueno, todo lo que ya hablamos en otro momento. Entonces, para que quede súper claro, la razón del consumo de pornografía está bien en lo profundo, en la raíz, y fundamentalmente lo más importante de todo tiene que ver con eh, lo espiritual y las cuestiones del alma. Si la persona está bien con Dios, lo más probable es que ese detonante se bloquee, se supere, y entonces la persona no consuma pornografía. Dicho rápidamente, si estamos bien con Dios, entonces no consumimos pornografía. Dicho esto, vamos a empezar entonces, sí, con lo que tiene que ver con la clase de hoy, que es la de los tips. Vamos a hablar de cerrar las puertas al consumo, anticiparnos al consumo, controlar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vemos, interrumpir los rituales, huir de las tentaciones y luego sí mantenernos. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir, y antes de ir de lleno a este tema, es que nosotros lo que planteamos es que para poder ayudar a alguien a salir a pornografía, primero tenemos que ir a la raíz, de esto hablamos. Recuerden que el consumo de pornografía no es el problema, el consumo de pornografía es el síntoma, entonces lo primero que tenemos que trabajar es la raíz, lo que está bien profundo. Luego, sí, trabajamos el hecho de salir de la pornografía como un proceso, que es lo que hablamos la clase anterior, no, la otra, que en realidad hubo un error ahí que cambiamos las clases. Y ahora sí, vamos a ir a cosas súper prácticas que tienen que ver también con cómo salir de la pornografía. Y lo primero que vemos en este gráfico tiene que ver con cerrar. Nosotros tenemos que enseñarles a los chicos a que cierren todas las puertas al consumo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que hacer lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. En ese sentido, la persona tiene que ser radical, contundente, tajante. Tiene que tomar medidas extremas porque está atravesando un tiempo extremo, está atravesando un tiempo muy complicado. Entonces, acá no es como cuando hablamos del proceso para salir a pornografía, que uno puede de alguna manera
cuando encara una adicción tipo tabaco, puede ejercer una transformación paulatina. En este caso no, en este caso hay que ser radical, hay que ser contundente, hay que ser rotundo. Son medidas extremas. Y la persona tiene que cortar con todo lo que pueda llevar a conducirlo a la pornografía. Entonces, si es necesario, y muy probablemente lo sea, por lo menos por un tiempo, la persona tiene que dejar de tener contacto en las redes sociales, dejar de entrar a las redes sociales. No porque las redes en sí mismas estén mal, sino porque muchas veces lo que uno ve en las redes sociales funciona como un detonante. Todas las cosas que voy a hablar ahora, redes sociales, internet en general, TV, música, series, literatura, amistades, algunos vínculos específicos, todo eso funciona como un detonante. Entonces, nosotros queremos evitar que la persona sea detonada, empujada al consumo de pornografía. Y entonces se hace necesario cortar o por un tiempo breve o por un tiempo prolongado el acceso a las redes sociales. ¿Sí? Si la persona, esto en el caso de una persona que sea adicta o que tenga un consumo problemático, un consumo bastante intenso de pornografía, aunque no llegue a ser adicción. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo de las redes sociales? Porque lamentablemente en las redes sociales se ven cosas que funcionan como un detonante. Ejemplo, una persona que está vestida con poca ropa, algún video un tanto sugerente. También una de las cosas que proponemos es que se utilice Internet solamente para aquellas cosas que sean necesarias. Por eso lo que recomiendo es que una persona cuando esté aburrida no recurra a Internet, porque entre los banners que aparecen en los costados y la idea en la mente de la persona de que tiene tan solo a segundos el acceso a la pornografía es absolutamente peligroso. Porque vos ponete a pensar, como hablábamos en la primera clase, que en la década de los 90, cuando una persona quería ver pornografía, tenía que dejar su lugar de comodidad, ir hasta un videoclub, hasta un Blockbuster, alquilar una película, y entonces recién ahí llegar a su casa, poner la película en la videocasetera. Entonces, entre la idea de consumir pornografía y el hecho concreto de consumir, había tiempo, había un espacio, y entonces era difícil. Ahora, en este tiempo, una persona que está frente a una computadora, frente a una PC, frente a una laptop, está frente a la posibilidad de acceder a la pornografía literalmente en segundos, o en un minuto, o en 2 minutos. Pero no mucho más que eso. Digo, 2 minutos es una eternidad. En realidad, en menos de un minuto, la persona puede acceder a la pornografía. Por eso es importante que la persona no use el Internet para el ocio, que se refugie o que se distraiga con otras cosas. También la televisión, si bien es cierto que hoy son mucho menos las personas que ven televisión, también es cierto que la televisión es fuente de tentaciones. Entre las series que se ven en televisión, las películas, los programas de televisión, yo desconozco cómo son los programas de televisión en otros países, pero puedo decir que los programas de televisión en Argentina, algunos están bastante zafados, zarpados, desubicados. Ayer fui a la clínica por un tema de unos estudios que me estoy haciendo, y yo tengo el aparato televisión, pero no tengo servicio de cable, o sea, yo solamente accedo a Netflix, Amazon y a Disney Plus y a YouTube. Y entonces no miro televisión. Y obviamente no miro videoclips. Y estaba ahí en la clínica y de repente miro para arriba y me detengo unos segundos a ver los videoclips que estaban pasando. Y vi lo que veo cada vez que voy a la clínica o a algún lugar con una televisión. Todos los videoclips están tenidos de erotismo, todos. Y la verdad es que eso funciona como un detonante. Y si queremos ayudar a la persona a que salga del oscuro mundo porno, tenemos que ayudar a que corte con todo aquello que pueda llegar a conducirle a ver pornografía. Bueno, ya hablamos bastante sobre el tema de las series, la música. Lamentablemente la música está cada vez también más tenida de erotismo. La literatura, ¿no? La literatura. El ejemplo clásico es Las 50 sombras de Grey, pero abunda literatura que quizás no sea erótica, pero sí que despierte el deseo de consumir. Y bueno, también por supuesto las amistades. Hay amistades que sinceramente
no ayudan a la recuperación de las personas. Determinados lugares, lo que la persona ve en la calle, determinados pensamientos y sentimientos. Entonces, lo que una persona ve, lo que siente y lo que escucha. Tiene que cortar con todo eso. Entonces, si en pos de la recuperación de la persona se hace imprescindible dejar las pantallas, que así sea. Mateo 18 dice, y si tu ojo derecho te hace pecar, sacátelo y tiralo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. En Efesios 4:27 dice que nosotros no tenemos que darle ni cabida al diablo. El siguiente punto es dentro, bueno, acá está el pasaje, y el segundo punto dentro de nuestro esquema de tips, primero hablamos de cerrar todas las puertas al consumo, y el siguiente punto es anticiparnos. Nosotros tenemos que anticiparnos, tenemos que enseñarle a las personas a anticiparse. ¿Anticiparse a qué? Anticiparse a la tentación, por ejemplo. La tentación en la persona nunca, jamás va a cesar. La persona va a ser tentada hasta que se muera. Si alguno tiene la expectativa de que en algún momento de su vida la tentación va a terminar, error. Siempre vamos a ser tentados. Entonces, la pregunta tiene que ver en qué es lo que tiene que ver con esto, con qué voy a hacer cuando llegue la tentación. Porque por supuesto no puedo evitarla, la tentación va a llegar. Entonces, lo mejor que puedo hacer frente a aquello que es inevitable es estar preparado, es justamente anticiparme. Nosotros tenemos que aprender a detectar los síntomas. Bueno, nosotros no, bueno, nosotros depende, ¿no? Aquella persona que está atravesando por un consumo de pornografía, entonces esto es para él o para ella, pero estamos hablando de personas que en teoría van a estar ayudando a otras. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a las personas que estamos pastoreando? Tenemos que enseñarle a detectar los síntomas. Tenemos que enseñarle a ver las señales. Tenemos que enseñarles a que tengan la capacidad de detectar el problema a kilómetros de distancia. Tienen que aprender a sentir el olor a cable quemado antes de que la casa se prenda fuego, esté en llamas. Tenemos que enseñarles a anticiparse a lo inevitable. ¿Por qué va a pasar? Porque las tentaciones van a llegar. No es que cuando yo sea como Itiel Arroyo, entonces nunca más voy a ser tentado. Cuando sea como Billy Graham, entonces no. Cuando sea como Dante Gebel, en realidad, cuando sea como Christine de Clario, la realidad es que todos, Cristín de Clario, todos, el apóstol Pablo, todos nuestros héroes de la fe, antiguos, pasados o contemporáneos, todos somos tentados. Entonces lo que tenemos que hacer es anticiparnos a aquello que es inevitable. Cuando llegue la tentación va a ser más fácil. Imagínate que estás en la calle y viene una persona y de repente, de la nada, sin previo aviso, ¡pum!, te la pone acá, ¡paf! Un buen tortazo en el medio de la carita. ¿Sí? Vos no te lo veías venir y de repente, ¡pum!, te la pusieron. Ahora, no es lo mismo un golpe que te dan de manera imprevista a que vos veas que viene el golpe y entonces te cubrís. Por supuesto que va a doler, pero no es lo mismo que te pegue una piña estando desprevenido que estando preparado. Por eso tenemos que enseñarle a los chicos a que se preparen, porque esto lo voy a decir más adelante, pero la abstinencia duele. Los chicos van a extrañar la pornografía y tenemos que enseñarles a que eso va a pasar. Entonces, en esto de anticiparnos a lo inevitable, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a elaborar, por ejemplo, un protocolo de salida, un manual de procedimiento ante la tentación. Tenemos que enseñarles que le hablen al yo del futuro. Y al yo del futuro inmediato. El yo del futuro inmediato puede ser a los 5 minutos, o a las 5 horas, o a los 5 días, o a los 5 meses. Ejemplo, si yo sé que en determinado momento me puede llegar a pasar determinada cosa, cuando pasa esto,
tiende a suceder aquello otro, entonces me preparo cuando pase eso. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que hablarme a mí mismo para cuando llegue ese momento. Entonces yo voy a estar preparado y voy a ejecutar el protocolo de salida, el manual de procedimiento ante la tentación automáticamente. Imagínense que una persona consume pornografía cada vez que, por ejemplo, hay discusiones en su casa y él se entristece, y entonces la pornografía es la posibilidad de aliviar un poquito la tristeza por 10 minutos. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Llega a su casa y de repente vuelan platos, gritos, peleas, se entristece, se pone mal, se bajonea. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Encerrarse en su habitación? No. Tiene que salir de su habitación, tiene que salir de su casa, de ser posible, tiene que dejar el celular, tiene que dejarlo, no se lo tiene que llevar. Y no tiene que en ese instante encerrarse en su habitación a orar. Y ustedes van a decir, pero qué poco espiritual. No, no, no. En ese momento no se ora, en ese momento salimos corriendo. No oramos, oramos después. Cuando ya estamos en la calle, estamos empezando a dar un par de vueltas por el vecindario, recién ahí activo el modo espiritual y ahí sí hablo con Dios. Dejo pasar un tiempo para enfriarme, saco el pensamiento que apareció en mi mente y entonces ahí sí me enfoco en lo que tengo que enfocarme, cambio mis pensamientos, saco el pensamiento, la idea, la tentación de consumir pornografía y pienso en otra cosa. Entonces ahí salgo, esto lo hago todo mientras estoy caminando, y entonces una vez que ya bajó la temperatura, estoy listo, ahí ya estoy en condiciones de volver a entrar a mi casa, agarro el celular, le envío un mensaje a mi líder, a mi pastor, diciendo lo que pasó, y agarro el teléfono y lo apago. Esto se ejecuta sin detenernos a pensar. Otro punto dentro de esto de anticiparnos a lo inevitable es que tenemos que reconocer los detonantes, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es imprescindible que le enseñemos a la persona a que reconozca cuáles son sus detonantes, cuáles son las cosas que activan el deseo de consumir. La persona tiene que ver la jugada antes. Eso es imprescindible. La persona tiene que ser consciente del contexto en el que está, consciente de lo que lo rodea, pero también tiene que ser consciente de su contexto interior, tiene que ser consciente de sus emociones, consciente de sus sentimientos, de sus pensamientos. Porque si la persona se da cuenta que no estoy en mi mejor momento, claramente no se va a someter a una situación que tranquilamente lo puede conducir al porno. Ejemplo, estoy enojado, estoy muy frustrado, estoy estresado y necesito liberarme de algo. ¿A dónde voy? ¿A internet? No, claramente no. ¿Por qué? Porque en ese enojo, en ese bloqueo mental que la persona está atravesando, tranquilamente, puede en 2 segundos terminar en pornografía. Uno tiene que ser consciente de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Tiene que ser consciente de sus reacciones y comportamientos. Y tiene que ser consciente, sobre todo, de que hay un contexto espiritual y que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien detonar, a quien devorar. No ignoramos sus maquinaciones. Yo tengo que ser consciente de mi contexto, tengo que ser consciente del contexto espiritual y tengo que aprender a detectar los detonantes. Otra cosa a la que me tengo que anticipar es a la abstinencia. Y esto es importante, porque la realidad es que la abstinencia duele. Y no solo la persona lo tiene que saber a nivel racional, sino que tiene que estar preparada emocionalmente para ese momento. Las primeras semanas para muchas personas son realmente insoportables. Para aquella persona que consume pornografía varias veces por semana o todos los días o incluso varias veces por semana, el hecho de meterle un freno al organismo, un freno a las costumbres de vida, un freno a esto que se transformó en un estilo de vida, de repente le pones un freno y la verdad es que le va a doler. Le va a doler.
Porque antes, frente a un problema, tenía la cuasi solución del porno. Antes, frente a algún conflicto, porno. Estaba aburrido, porno. Me sentía vacío, porno. Me sentía triste, porno. Estoy frustrado, porno. Y entonces, cuando desaparece el porno, el vacío es insoportable. Entonces yo tengo que preparar, el dolor es insoportable, la presión, e incluso la presión fisiológica. Pues imagínate que estás yendo en un ómnibus, en un micro, bueno, en Argentina lo llamamos colectivo, y de repente el micro frena yendo a 60 kilómetros por hora, frena de manera abrupta, y la pregunta es, ¿qué le pasa a los cuerpos que están ahí adentro? El medio de transporte frenó, pero el cuerpo siguió de largo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno corta con una conducta, pero mi cuerpo, por ejemplo, en el caso de un hombre, sigue generando el semen necesario para ser eyaculado todos los días. Y cuando esto no sucede, el cuerpo también te pasa factura. Hay una presión interna, algo que puja por salir. No solamente es una cuestión de pensamientos, emociones, de sentimientos, de sensaciones, sino que también tiene que ver con una cuestión fisiológica. Entonces, preparemos a las personas para esto que es inevitable. Va a doler, la abstinencia duele. ¿Por qué? Porque aparece el síndrome de abstinencia. Y como decíamos anteriormente, el síndrome de abstinencia es muy variado. La persona puede estar muy nerviosa, ansiosa, ira, mal humor, dificultad para concentrarse, insomnio. La cantidad de veces que los chicos me comentaron que no pueden dormir si no miran pornografía, ustedes no se imaginan. El insomnio es una de las características de una persona que consume pornografía y que frena en el consumo. Y nosotros tenemos que prepararlos para ese momento. ¿A qué me refiero? Tenemos que decirle claramente, mirá que te va a costar dormir. Mirá que vas a tener ira. Mirá que vas a tener un deseo desesperante de consumir consumir y masturbarte. Mirá que hasta los genitales te van a doler. Vas a estar nervioso. Vas a estar irritable, intratable. Prepárate. No podés maltratar a la gente porque estás atravesando esto. Prepárate. Tenemos que enseñarle a las personas a que se preparen de antemano para aquello que va a pasarle. El siguiente punto es controlar. Y esto es la parte más complicada de todas. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos controlarnos. Ni vos, ni yo queremos controlarnos. Si yo ahora me paro, van a ver una panza gigante. Y esta panza tiene que ver con que no me gusta y no quiero controlarme a la hora de comer. En realidad me controlo bastante, no lo que debería. Me controlo bastante, no como lo que quiero. Pero no como como debería comer, porque mi organismo evidentemente va acumulando exceso de comida que se transforma en grasa. Entonces, la gente no quiere controlarse. Es más, ¿sabes lo que quiere la gente? La gente quiere magia. Quiere hacer una oración y que todos sus problemas se solucionen. No queremos hacer el trabajo, no nos gusta, no queremos controlarnos, queremos magia, queremos arrodillarnos un día delante del Señor y nunca más luchar. No queremos experimentar el dolor del proceso, simplemente queremos que la adicción, que el consumo de pornografía o lo que sea se termine con una oración. Sin embargo, este proceso no solo que demanda trabajo, sino que demanda mucho esfuerzo. Esto no es fácil, no es sencillo. Hay ciertos momentos que son inevitables, ciertas circunstancias que van a suceder. Y no hay otra posibilidad que enfrentarlas, tolerarlas y superarlas, o ceder, sucumbir y perder. Así que hay que controlarse. Quiero ilustrar esto con un ejemplo. Hace unos años me llamó un seminarista, una persona que estaba estudiando en uno de los seminarios teológicos más importantes de la Argentina, y me dice, Gaby, tengo un problema, quiero contártelo y necesito ayuda. No puedo
no puedo controlar lo que me pasa. Cuando aparece un hombre o una mujer, no puedo dejar de mirarle los genitales, tanto hombre o mujer. Y entonces le digo, bueno, hagámoslo, tengo una pregunta. Imagínate la siguiente escena. Imagínate que estás sentado, vos estás hablando, la gente te rodea, te están todos parados, y en ese instante aparece una mujer y un hombre vestidos con con calzas. Las calzas, en Argentina se dicen calzas, en otros lados se dicen lycras, es como una especie de pantalón de una tela sintética que se adhiere perfectamente al cuerpo, que copia a la perfección toda la anatomía humana. ¿Sí? Se usa mucho para hacer gimnasia, sobre todo las mujeres. Entonces vos imaginate que aparece un hombre y una mujer con unas calzas y se paran frente a vos de manera tal que vos podés verle los genitales marcados a los dos. Se le nota, se ve la figura, la silueta de los genitales. Y estás hablando y toda la gente te está mirando. Y la pregunta entonces es, ¿qué haces? ¿Les mirás los genitales a estas dos personas que irrumpen en medio de tu charla? ¿Y quieren saber cuál fue la respuesta? La respuesta fue no, no miro. Y entonces le pregunté, ¿y por qué? Y no, porque se van a dar cuenta que estoy mirando. Ah, o sea que te controlás. Y ahí me miró y me dijo, bueno, no me lo estaba llamando por teléfono, me dice, sí, es verdad. No es que no podemos controlarnos. No podemos, no existe. No podemos, no existe. Es no queremos. Es no queremos. La inmoralidad sexual es una elección. Cuando vos te encontrás con una persona que te dice no puedo contra esto, te está, o se está mintiendo a sí mismo y te miente a vos, o te está mintiendo a vos solamente. La realidad es que sí se puede. No es que no queremos. Y si nosotros arrancamos con la premisa de que algo no se puede controlar, arrancamos mal. Si a mí me dicen, Gaby, volá, y yo le voy a decir, no puedo. No puedo volar, no tengo alas, no nací para volar, no puedo volar. Gaby, con tu cabeza te pido que rompas esta pared de concreto. Y no voy a poder, hay cosas que no puedo hacer. Ahora, si me dicen controlate, sí puedo hacerlo. Pero hay cosas que no podemos hacer. Y yo no soy responsable de no poder volar. No soy responsable, no soy culpable de no poder romper una pared de concreto con mi cabeza. No, no soy culpable de eso. No soy responsable, porque literalmente no puedo. Es la persona la que tiene que tomar la decisión. Se puede. ¿Es fácil? Yo no estoy diciendo que sea fácil, probablemente sea muy difícil, pero se puede. Además, pequeño detalle nada más, pequeño detalle. Nosotros tenemos a Cristo. No es con fuerza, no es con poder, son con mis fuerzas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es en el Señor, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, llega un punto en que no tiene que ver con la información de la persona, tiene que ver con las decisiones de las personas. Porque no importa cuántos libros leas, cuántos cursos tome, a cuántos congresos vaya, a cuántas conferencias vea, a cuántos seminarios se inscriba, a cuántos campamentos vaya, siempre es lo mismo. En algún punto de su historia es él o ella con sus decisiones. Es él y ella con la tentación y la decisión de darle o no darle curso a la tentación. Es la persona la que decide. Entonces no es que no tienen que esperar magia. No pueden esperar a vivir sin tentaciones. Es una utopía. Siempre vamos a ser tentados. Lo que la persona está experimentando y se queja porque está siendo tentado, se llama vida. Y hay otros seres humanos que también lo experimentan. Entonces, no lo puedo controlar, mentira. Y ahora me acuerdo un pasaje, espero no decirlo mal, que está en Corintios, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y que Dios es fiel y no permitirá no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación Dios nos da la salida. Entonces, no lo puedo controlar, mentira. Tenemos que enseñarle a las personas a controlarnos, a controlarse. Y también tener en cuenta que, y esto es clave, que hay momentos y momentos, ¿no? A la mañana somos todos héroes de la fe. A la mañana nos despertamos con todas las pilas, con todas las luces, con todas las ganas, pero cuando va pasando el tiempo, pasa la vida, pasan los problemas, pasan las cosas, y entonces a medida que va pasando el tiempo,
nos vamos desmoronando paulatinamente y somos más propensos a decirle que sí a la tentación. Por eso tengo que prepararme también para ese momento y controlarme justamente cuando es más difícil hacerlo. Tenemos que enseñarle a las personas a que tengan el control de su vida. Tienen que tener el control de lo que ven, ¿sí? Es mentira que no podemos controlar lo que vemos. Yo entiendo perfectamente, porque pasé por ahí, que antes yo, cuando, digamos, antes de Cristo y de luego de Cristo por un tiempo más, tenía esa costumbre, que pasaba una mujer, una chica, y yo le miraba la parte de atrás, los glúteos. Era automático, casi que ni lo pensaba. Cuando entendí, cuando Dios trajo luz a mi vida, entonces empecé a darme cuenta que mis ojos estaban donde no tenían que estar y paulatinamente fui sacándolo cada vez más rápido hasta que llegó un punto en que hoy, si yo miro algo, no lo hago por accidente, lo hago porque quiero. Y yo tengo que controlarme. Tengo que controlar lo que pienso. Ah, bueno, acá ya no se puede. ¿Cómo voy a controlar lo que pienso? Sí, se puede controlar los pensamientos. Podemos controlar lo que pensamos. La palabra dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tengo que pensar. Yo tengo que elegir de forma voluntaria y consciente pensar en lo que tengo que pensar y no pensar en lo que no tengo que pensar. Y cuando aparece un pensamiento que no debo tener, lo cambio por otro pensamiento. Y vamos a un punto más difícil. Tenemos que controlar lo que sentimos. Y acá, no les veo la cara en este momento, pero yo me imagino que ahora debe reinar el escepticismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para controlar lo que sentimos? Tarea difícil. Pregunta, acá si quieren pueden poner una pausa y no sé, o no, pero pregunta, ¿cuándo es que una persona estalla, explota? ¿Qué es lo que hace que alguien estalle en ira? Y uno puede decir, bueno, cuando veo una injusticia, cuando alguien me hace algo malo, cuando, no sé, pasa algo que no debería pasar, y entonces eso me da bronca. Yo voy manejando, por ejemplo, en el auto, y a mí me da mucha ira cuando estoy en un semáforo y de repente no hago como Rápidos y Furiosos que salgo disparado hacia adelante, sino que acelero normalmente y tengo al loco de atrás que me empieza a tocar bocina y me empieza a insultar. Me pone mal, porque me está insultando por algo que ni siquiera yo soy responsable. Estoy haciendo las cosas como corresponden, me da bronca. Ahora, ¿qué es lo que me da bronca? ¿Qué es lo que desata ese sentimiento, esa emoción? No es el hecho del bocinazo, no es el insulto lo que a mí me pone mal, sino que es la interpretación de ese insulto, la decodificación de esa situación, es el procesamiento mental de eso que está pasando lo que dispara las emociones. No nos sentimos mal por las cosas que pasan, sino por las cosas, por cómo interpretamos lo que pasa. ¿Qué significa esto? Que si nosotros controlamos nuestros pensamientos, muy probablemente controlemos nuestros sentimientos. Es más, te lo tiro como un desafío para que lo practiques en la semana. Ponete a pensar en cosas buenas. Y cuando hables con Dios, dale gracias. O sea, durante todo un día, elegí pensar en cosas buenas de manera intencional. Y cuando estés charlando con Dios en los distintos momentos del día y sobre todo en tu tiempo devocional, ¿sí? Porque no charlamos con Dios únicamente en el devocional, charlamos todo el tiempo con Dios, ¿sí? Dale gracias, dale gracias. ¿Sabes qué te va a pasar a vos? Te vas a sentir bien, vas a estar contento, vas a estar feliz. Porque esa emoción, esos sentimientos van a ser el resultado de lo que vos pensaste. La realidad es que la mayoría de los sentimientos son el resultado de nuestros pensamientos. Ergo, se pueden controlar nuestros sentimientos. Entonces, controlemos nuestros sentimientos, controlemos nuestros pensamientos y controlemos lo que vemos. Es lo que está acá en el gráfico, ¿sí? Yo tengo que controlar lo que pienso, lo que siento y lo que veo. El siguiente paso es huir. Yo tengo que huir.
Con la tentación no se juega, con la tentación no se dialoga. Timoteo 2:22, un pasaje harto conocido por todos nosotros, dice que tenemos que huir de la tentación, huir de las pasiones de la juventud. Y esto la palabra también dice en Corintios que huyamos de la inmoralidad sexual. Con la tentación no se juega, con la tentación no se dialoga, no se le da ni un milímetro, ni un segundo de ventaja. Simplemente nosotros tenemos que huir. No hay que pensar, hay que huir. No hay que evaluar, no hay que sopesar, no, hay que huir. No hay que hacerle frente a la tentación. ¿A quién tenemos que resistir? Al diablo. Y éste huirá de nosotros. Y con la tentación, ¿qué hacemos? Corremos. Ten en cuenta esto. Mientras más tiempo esté alojada una tentación, un pensamiento pecaminoso en la mente, más fuerte se hace y más difícil nos resulta erradicarlo y menos ganas tenemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque el simple pensamiento pecaminoso, la tentación, es sabrosa. Pensar en ver pornografía es sabroso. Tener una fantasía sexual con una persona es sabroso. Ver cosas que no tenemos que ver nos gusta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que sacar ese pensamiento, esa idea, esa tentación automáticamente de mi mente. Recordá que mientras más tiempo esté alojada en la mente un pensamiento pecaminoso, una tentación, más fuerte se hace y menos ganas tengo de sacarla de mi mente. Nosotros, de alguna manera, tenemos que hacer como José. ¿Te acordás de José? Cuando la esposa de Potifar quería tener cositas con él. Evidentemente José debía estar muy bueno, un chabón con toda la facha, muy atractivo. Y entonces la esposa de Potifar lo miraba a José y decía, qué bueno que está José. Estaría bueno acostarme con José. Y entonces empezó a imaginárselo, y entonces lo empezó a acosar. Y José me imagino que se hacía el tonto y se escapaba como podía. Pero un día, esto no está en la Biblia, pero yo me lo imagino así, un día me imagino a Potifara, la esposa de Potifar, que soborna a todos los empleados, a todos los sirvientes, todos los siervos del castillo, no sé, del lugar donde ella vivía, castillo, no sé, el palacio, y le dice, chicos, se van a tomar un helado por ahí, nos vemos en Disney, me dejan toda la tardecita sola. Y entonces, ¿quién aparece en escena? José caminando súper desprevenido, y entonces lo ve Potifara, lo agarra, lo captura y le dice, acuéstate conmigo, José. ¿Qué hace José? ¿Qué le dice José? José le dice, y mirá, la verdad es que estás muy buena. Yo estuve pensando seriamente en tener algo con vos, pero la verdad es que lo estoy pensando, podrías. No, ¿qué hace José? No, ¿cómo voy a pecar contra el cielo y contra mi Señor? Y se fue a mudar, se largó, desapareció, huyó, corrió. Y en ese momento la desesperación de esta mujer hizo que lo agarre del manto, por favor, acostate conmigo. Y en ese momento le arranca la ropa, se queda con la ropa en la mano, y entonces José se transformó en el tercer nudista de la historia. Los primeros fueron Adán y Eva, y el tercer nudista de la historia fue José. Pero ¿saben qué? Soldado que huye sirve para otra guerra. Así que de la tentación, con la tentación no se juega, con la tentación no se dialoga, de la tentación se huye. Y en esto es imprescindible esto. Para poder huir de la tentación no tengo que pensar la tentación. No se piensa, se actúa, es un acto reflejo. Aparece la tentación y tengo que correr. Aparece el pensamiento y lo tengo que erradicar, tengo que hacer otra cosa. No tengo que pensar, tengo que actuar, tengo que correr, tengo que salir, tengo que huir. Porque si pienso, me justifico. Y si me justifico, caigo. No pensás, actuás. Si pensás, te justificás. Y si te justificás, perdés.
El siguiente punto, hablamos ya de cerrar, anticipar, controlar y huir, es interrumpir. ¿Interrumpir qué? Interrumpir los famosos rituales. ¿Qué es un ritual? Bueno, un ritual son un conjunto de actitudes. Recuerden que una actitud es una tendencia a actuar, ¿sí? Yo tengo que interrumpir los rituales. Entonces yo tengo que entender que un ritual es un conjunto de actitudes, o sea, tendencia a actuar, pensamientos, ¿sí? Porque hay veces que un ritual pasa mucho por acá, y comportamientos. Y estas tres cosas, actitudes, pensamientos y comportamientos, no hacen más que preparar el terreno para el consumo. El ritual, de alguna forma, representa un camino bien definido, bien específico, que deriva en porno. Entonces, la pregunta es, ¿y se puede interrumpir un ritual? Claro que sí. Si ustedes recuerdan el gráfico del ciclo de la adicción y leyeron el libro, se van a dar cuenta, por lo que está escrito en el libro, que siempre se puede interrumpir, siempre. Por supuesto que mientras más avanzado estás en el ritual, más expectativas tenés de consumir y menos ganas tenés de abandonarlo. Más excitado estás y menos ganas de controlarte tenés, pero siempre, 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 incluso en el mismo instante de haber puesto play en el video, lo puedes abandonar. No es que una vez que pusiste play y hasta una vez que te empezaste a tocar no puedes parar. Siempre se puede parar y volver para atrás, ¿sí? Pero una vez comenzado, claramente que es más difícil de frenar. ¿Por qué? Porque el ritual en sí mismo genera placer. Porque es la persona que está trabajando de forma activa para satisfacerse. Y en ese instante, o en ese proceso que está atravesando la persona del ritual, el estado de excitación es alto, está de alguna manera obnubilado, está encantado, está cegado, su razón está nublada, el cerebro está secuestrado por el placer. Y la persona, por supuesto, pierde la lucidez mental que necesita para poder seguir bien. ¿Eso es una excusa para poder de alguna manera soltarme al consumo? Bajo ningún punto de vista, porque siempre se puede cortar. Uno de los grandes secretos en esto es que la persona tiene que aprovechar las brechas que se abren. Porque en esto de que aparece el pensamiento, aparece la tentación, aparece el deseo de consumir, hay momentos en los que la persona tiene como raptos, como instantes de lucidez, donde dice, ¿qué estoy haciendo? Además de las indicaciones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces puede ser también un momento de lucidez, o puede ser estas brechas que tenemos que aprovechar, puede ser también una interrupción. Ya estás preparando el terreno, cerraste la habitación con llave, dijiste, voy a estar estudiando, por favor no me interrumpan, preparaste el terreno. Y entonces viene la mamá, tu mamá, vamos a suponer que sos un adolescente vos, viene tu mamá y dice, ¿querés que te traiga algo para comer? Te interrumpió el ritual. Ese es el momento para decir, sí, por favor, deja que voy yo y me preparo. Es el momento. Un momento de desenfoque, porque ahí es más sencillo, ahí es más fácil salir. Esos instantes, esas brechas que se abren en el ritual, hay que aprovecharlas, o en el ciclo adictivo. El siguiente punto es, entonces, ya llegando casi al final, mantener. Tenemos que mantener. En este punto es crucial las decisiones que tomamos a diario, incluso aquellas que parecen insignificantes. Yo escribí 3 libros, uno que se llama, La razón de la pornografía, que sé que tienen ustedes, escribí El verdadero amor espera, que es un libro de santidad sexual, y escribí uno hace poco fue en... Sí, hace el año pasado, terminé de escribirlo, se llama ¿Quién soy? Descubriendo mi identidad, y en ese libro hablo, entre otras cosas, hablo de decisiones, ¿no? Y lo que digo y uso como ejemplo es que así como una casa se construye ladrillo a ladrillo, y cada ladrillo no es una casa, pero forma parte de la casa, y cada ladrillo, bueno, te puedes tapar con un ladrillo, ni puedes caminar en un ladrillo, ni puedes sentarte en un ladrillo, porque es una partecita minúscula de la casa.
Así como una casa se construye ladrillo a ladrillo, una vida se construye decisión a decisión. Y hay grandes decisiones y hay micro decisiones relevantes. Hay pequeñas decisiones que son trascendentes. Entonces, la acumulación de pequeñas decisiones trascendentes son las que le van dando forma a mi vida. Yo soy, de alguna manera, decisiones pasadas. Entonces, el mantenerse tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos a diario. Y una decisión, por ejemplo, crucial es no darse permisos, sin permisos. Porque como vos sabés muy bien, nunca es un permiso. Un permiso es, se fisuró la represa y se quebró y el agua fluyó. Y cuando ya se vació el agua, se vació de agua, ay no, ¿qué es lo que hice? Claro, un mes de desborde, un mes de estar barrancas abajo, y de repente, no, ¿qué hice? Y te acordás cuando estabas bien con Dios. Entonces, sin permisos, sin ningún tipo de permisos. Aunque te sientas fuerte, no te confíes. Esto es importante para los chicos. No, ya estoy re bien. Hace como un mes que no miro pornografía, ya está. Soy un héroe de la fe. No, no, no. Aunque te sientas fuerte, no te confíes. Una imagen, una situación determinada pueden desequilibrarte absolutamente. No te confíes, no te confíes. El chiquero está a la vuelta de una mala decisión. Los cerdos y el chiquero te están esperando. No te confíes. El que crea que está firme, cuide que no caiga. Masturbarse en un momento de tensión, bueno, masturbarse en todo momento, ¿no? Claramente estamos en contra de la masturbación, ¿sí? Una fantasía sexual a la que le doy permiso para instalarse en mi mente, ver alguna escena subida de tono en alguna serie, todo eso, que no es porno, puede derivarme luego en porno. Entonces, ten en cuenta esto, nada de permisos, nada, ningún permiso, no des lugar, no concedas terreno ganado. Perdón que yo hable como si ustedes fueran las personas que necesitan ayuda, pero me sale automáticamente. Tenemos que enseñarle a los chicos a no conceder terreno ganado. Un pensamiento, una imagen, una situación los puede volver al lodo. Por eso tenemos que enseñarle a las personas a caminar lejos del borde. Caminar lejos del borde. Perdón. Hay un pasaje en 1 Pedro 5.8 que es un mix entre Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, NBI y NTV, y con esa mezcla armamos este pasaje bíblico. Perdón por esta herejía. Practiquen el dominio propio, sean prudentes y sobrios y estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo digo de vuelta. Practiquen el dominio propio y sean prudentes, sobrios y estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está. Nada de permitidos, como decíamos recién, nada de permitidos. Y acá estaba el pasaje. Bueno, ya está. Y ahora sí, tenemos que enseñarle a las personas a caminar lejos del borde. Si vos caminás lejos del borde no te caes. Se cae el que está caminando cerca del borde, el que coquetea con la tentación. Entonces, algunas cosas que no son sabias hacer para una persona que consume pornografía o está dejando de consumir pornografía. ¿Saturarse de actividades? No. No, y no digo estar ocioso. Lo que una cosa es estar ocupado, ser productivo, y otra cosa es saturarse de actividades con todo lo que eso significa. Aceptar compromisos cuando sabes que no estás en condiciones de asumirlo y que esto te va a generar estrés, frustración y malestar, claramente no es sabio. Discutir en momentos en los que no deberías, tampoco. Elegir encerrarse en momentos en que la persona debería socializar, tampoco. Hay personas que se encierran, se entristecen y entonces terminan consumiendo. Y así como dije que
saturarse de actividades no es sabio, tampoco es sabio estar con demasiado tiempo libre, porque el vacío tiende a llenarse. Y no sé si todas las cosas con las que se va a haber tentado a llenarse están buenas. ¿Sí? Otra. En esto de caminar lejos del borde, por favor, y esto para todos, esto es para vos, es para mí, y es para los chicos que vas a pastorear en este aspecto. No chatees, no mensajes, no whatsappes, converses con personas que no resulta necesario hacerlo, personas del otro sexo, y que no conoces. ¿Para qué lo haces? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas realmente? Entonces, ojo con esas conversaciones con personas que no conoces del otro sexo. ¿Para qué? ¿Para qué te escribe una persona del otro sexo y que no te conoce? ¿Para comentarte Salmos 23? Me río de Janeiro. No, querido. No. ¿Sí? Bueno, en esto de caminar lejos del borde, basta de papas fritas. Cuida la alimentación de tu alma. Bueno, enseñémosles a la gente a cuidar la alimentación de su alma. Hay ciertas canciones, ciertas películas, ciertas cosas que se ven en las redes, en YouTube, en las series, que no deberíamos consumir. Cuidemos la alimentación de nuestra alma. Y no estoy hablando inclusive por ahí de series que tengan escenas zarpadas, quizás es el doble sentido en alguna frase. Cuidemos la alimentación de nuestra alma. Todo me es lícito. Sí, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? En esto de caminar lejos del borde, dime con quién andas y te diré quién eres. Elegí que la persona, enseñame a la persona a elegir con cuidado sus amistades. No cualquier persona puede formar parte de tu círculo íntimo. A cualquier persona no se le abre el corazón. ¿Sí? Entonces, cuidemos las amistades. Brindamos cuenta, aunque no nos guste. ¿Sí? Entonces, otro punto, a ver si es con placa. No, no es con placa, no es con placa. Aunque no nos guste, hay que rendir cuenta, contarlo todo aunque no queramos, contarlo todo. Esto de mantenernos, si el tip mantenerse, bueno, hay que rendir cuentas. Contarlo todo aunque no quiera, aunque me cueste, contarlo todo aunque no me guste, contarlo todo aunque me duela. Y lo que duele se llama orgullo. Y al orgullo hay que matarlo, hay que destruirlo, ¿sí? En esto de mantenernos también hay que preparar a la persona para las recaídas, ¿sí? No buscamos las recaídas, pero pueden suceder. Las recaídas no son, en líneas generales, accidentes. No es que iba caminando, uy, no sé qué pasó, consumí pornografía, no sé qué me pasó. No, no son accidentes, no son imponderables o situaciones que suceden de manera abrupta e inesperada. En realidad, en la mayor parte de los casos, son el resultado de esto que hablamos anteriormente, de micro decisiones relevantes, pequeños pasitos, elecciones no convenientes que, sumadas una tras otra, lo que hace es configurar un camino recto hacia el oscuro mundo porno, hacia aquel lugar que pensaste que estaba abandonado. Entonces, las recaídas son el resultado de pequeñas decisiones. Poco a poco, paso a paso me voy alejando de Dios. Poco a poco me voy acercando al porno, hasta que llega un punto en que estoy enchastrado de pornografía. Un día no busqué a Dios. Un día no fui al culto. Un día guardé rencor. Un día dejé que un pensamiento erótico pasara por mi mente con una persona distinta a mi cónyuge. Un día permití que avance una conversación no conveniente porque me gustó. Un día volví al chiquero. Y por último, cortita y al pie, amados, hay que admitir que solo no podemos, que no tenemos el control, ¿sí? Nunca dejemos de depender de Dios, ¿sí? Admitamos que no podemos. Tenemos que elegir nuestros pensamientos, elegir nuestras amistades, elegir nuestros consumos,
¿sí? Tenemos que rendir cuenta, contarlo todo y ser obediente, no ocultar nada, no mentir, siempre decir la verdad, aunque eso me deje mal parado, aunque eso me duela. No te escapes de situaciones dolorosas, conflictivas, difíciles. Hay que enfrentarlas. No practiques el alcohotismo, no estés demasiado tiempo libre, esto para decir a los chicos. ¿Sí? Hay que tomar las decisiones que sean necesarias tomar. Si tu ojo derecho te hace pecar, ¿sí? Acordate de esto que hablamos hace 2 clases atrás. Saber a dónde voy le da sentido al esfuerzo. Enseñémosles a los chicos a soñar. No hay que escapar, no hay que obsesionarse con llegar, importantísimo, porque puede ser que salir de la pornografía se transforme en nuestro Dios. No nos relajemos, no bajemos la guardia y tengamos en cuenta que un tiempo limpio es solo el comienzo. Amados, un placer estar con ustedes nuevamente y nos vemos la próxima semana, donde vamos a hablar de preguntas, vamos a responder preguntas. Sería fantástico que preparen todas las preguntas con anticipación, así podemos trabajar sobre ese material con anticipación. Un gran abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. ¿Y dónde pongo stop? Acá pongo stop. Chau.